el río de los pájaros. Don Domingo recorría la que había sido su casa con nostalgias. Hacía ya 15 años que se había marchado de allí, sin querer irse. La había levantado ladrillo a ladrillo, muy de a poco, durante tanto tiempo como el vivido por su primer hijo al momento de marcharse a la capital para cumplir con el servicio militar obligatorio. 2 décadas, pues, le llevó terminarla, dado que un obrero de aserradero como era él, no ganaba lo suficiente como para construirla en menos tiempo, a no ser que decidiera vivir en un rancho, y ese no era el pensamiento de don Domingo. Su casa sería pobre, sin lujos, pero cómoda y grande. Habría en ella un cuarto para cada uno de sus 7 hijos. Sala donde reunir a toda la familia, a sus vecinos o a sus amigos, según la ocasión. Baño con bañera de hierro y cocina grande con fogón a leña. No faltarían el jardín al frente y un fondo amplio en donde criar gallinas, plantar un naranjo y levantar un galponcito para guardar herramientas, leña, el bote, la caña de pescar y los trastos viejos. Hacía ya 15 años que se había marchado de allí, sin querer irse. Inesperadamente ese día podía recorrer su antigua casa. Quizás no tuviera una nueva oportunidad para hacerlo y seguramente el tiempo del que disponía no sería demasiado. Por eso, cuando se enteró de la noticia, corrió para reencontrarse con ella. Bueno, corrió es una manera de decir, porque don Domingo había pasado ya los 80 años, de modo que como pudo y solo, así lo quiso, cruzó el río de los pájaros para encontrarse con el hogar en donde había criado a sus hijos. Esta vez lo hizo sin la compañía de Aurelia, su mujer, que según palabras del propio Domingo, hacía 4 años se había ido al cielo a preparar las cosas para cuando él llegara, igual que había hecho en la casa vieja durante 62 años de matrimonio. Sus hijos, en cambio, decían que Aurelia había muerto de tristeza, y eso se acercaba más a la realidad, pues ella nunca fue la que había sido después de que dejara la casa sin querer irse. El día de la noticia, don Domingo recorría los cuartos de cada uno de sus 7 hijos, la sala donde reuniera a toda la familia, a sus vecinos o a sus amigos según la ocasión, el baño con bañera de hierro, la cocina grande con fogón a leña, el jardín al frente y el fondo amplio en donde criara gallinas, plantar un naranjo y levantar un galponcito para guardar herramientas, leña, el bote, la caña de pescar y los trastos viejos. La casa estaba deshabitada en el centro de una ciudad deshabitada. Mientras, ayudado por su bastón, caminaba mirando cada rincón, don Domingo recordaba que el 25 de marzo de 1979, al marcharse de allí, sin querer irse, había perdido más de la mitad de sus cosas y a 2 de sus 3 perros, porque los militares en el gobierno no le dejaron llevarse más que una mascota. En aquel tiempo le habían pagado por su casa menos de lo que valía, y por sorteo le fue adjudicada una vivienda sin terminar, mucho más cara que la suya, por lo que tuvo que endeudarse para comprarla. Estaba edificada en una ciudad nueva, de edificios públicos sin construir, calles y veredas inconclusas y vegetación e iluminación ausente, cuyo paisaje parecía ser tan solo un gran obrador. Don Domingo recordaba que meses después de aquella mudanza se deshizo de la cocina y las estufas eléctricas que halló en su casa nueva. Las había puesto el gobierno en todas las viviendas de la ciudad, asegurando que la electricidad sería allí muy barata, subsidiada por la represa recién construida, pero en cambio resultó ser muy costosa, y él se vio en la necesidad de volver a la cocina a leña. La electricidad barata fue pues una más de las promesas incumplidas. Domingo no fue el único que tuvo que marcharse de su casa sin querer irse. Debieron hacerlo todos los habitantes del pueblo, en iguales condiciones a las suyas, aunque las viviendas de los barrios más altos fueron demolidas. A cada quien se le adjudicó una casa por sorteo en la ciudad nueva, según sus posibilidades económicas. Había 3 modelos.
De esa forma, y para aumentar la desazón, los vecinos fueron separados y juntados por obra y gracia del azar. Sin embargo, esa tardecita, tras escuchar la noticia, todos se reencontraron en la antigua ciudad. Así pues, luego de su recorrida melancólica, don Domingo tomó mate en el jardín de su vieja casa con Luis, Antonia, Carmelo, Matilde, Agustín y tantos otros amigos. Charlaron, disfrutaron, evocaron, rieron y se sintieron viviendo allí, en su añorado barrio de juventud. Al caer la tarde, cada quien debió marcharse, pues el agua del embalse empezó a crecer otra vez, y pronto subiría hasta los 32 metros para cubrir la ciudad casi por completo. Con una sequía inesperada, la Virgen, según todos aseguraban, les había hecho el regalo de permitirles regresar por última vez para despedirse de sus casas, de sus barrios, de la iglesia, de la plaza y de sus afectos, con serenidad y tiempo. Hacía 15 años la tiranía militar los había sacado de allí casi a los empujones. Don Domingo volvió entonces a su casa sorteada y 2 días más tarde acudió al llamado de Aurelia, que en el cielo ya tenía las cosas listas para su llegada, igual que había hecho en la casa vieja durante 62 años de matrimonio. Fue sepultado en el cementerio de la antigua ciudad, que emplazado en las afueras estaba en un terreno alto al que las aguas no llegaron. El camposanto quedó allí por exigencia de los desterrados. De alguna manera, tarde o temprano, todos regresarían al terruño. La Virgen, por su parte, tenía preparado otro obsequio para el pueblo. Así fue que años después de aquella sequía impensada, que dejó ver a la antigua ciudad, otra noticia corrió de boca en boca entre aquella gente que se empobrecía cada día, porque los aserraderos cerraban uno tras otro, y por entonces solo funcionaban 7 de los 50 que habían sido. La buena nueva llegó el 24 de noviembre de 1994. Ese día había surgido en el nuevo asentamiento el primer pozo termal del litoral argentino. Hoy la ciudad crece a su alrededor, lentamente, pero crece. Muchos la llaman Nueva Federación, y los hijos y nietos de aquellos hombres y mujeres que 27 años atrás dejaron la vieja federación sin querer irse, tienen ahora otra oportunidad. Los más descreídos aseguran que don Domingo y todos los ancianos que murieron de tristeza por el desarraigo no saben lo que está ocurriendo en estos tiempos, pero puedo asegurarles que el canto del río de los pájaros, como se lo llamaba muy antiguamente, o del Uruguay, como se lo nombra hoy, no dicen lo mismo